¿Da el dinero la felicidad? O mejor dicho, cuando ya tienes dinero, ¿acumular más te hace más feliz? En el caso de Gabri Veiga, es evidente que no. El gallego consiguió ser la gran promesa del fútbol español y europeo, pero una controvertida decisión, aparte de hacerle ganar detractores, le llevó a toparse con la cruda realidad. Él es la gran víctima, entre comillas, de la revolución de Arabia Saudí, aunque con matices, y puede que algún que otro culpable que no te esperas. Ponte cómodo y no te pierdas detalle de lo que estoy a punto de contarte, porque voy a desmigarte el caso Gabri Veiga por completo. Bienvenido a las historias de Venom. Capítulo 1. Todo fue culpa de una calabaza. Galicia es una tierra rica en muchas cosas, gastronomía, paisajes, pero también en deporte. De hecho, no hace falta que te vayas a las grandes ciudades para encontrar protagonistas que han puesto a esta comunidad autónoma, pero también a España, en el centro de todas las miradas. Sin ir más lejos, Porriño, situado en la provincia de Pontevedra, es un ejemplo de ello. Con poco más de 20.000 habitantes, esta localidad lleva años disfrutando del deporte. Disciplinas como el balonmano y el atletismo han dejado un buen sabor de boca. Y también el fútbol. El deporte rey, como no iba a ser de otro modo, ha dejado su sello en Porriño. De sus calles han salido jugadores con cierto éxito, como por ejemplo Sergio Aragoneses, guardameta de finales de los 90 y principios de los 2000, que llegó a jugar en primera división. Precisamente, podríamos decir que en términos futbolísticos, Sergio Aragoneses era el vecino más ilustre de este municipio hasta que un 27 de mayo de 2002, todo cambió. Ese mismo día llegaba al mundo nuestro protagonista, Gabriel Veiga Novas. Desde pequeño, Gabri, como así se le empezó a llamar en su ámbito familiar y más cercano, siempre se mostró como un niño alegre, de gran vitalidad y que de forma ocasional deparaba momentos divertidos que desataban la risa de todos los presentes. Como aquella tarde en casa de sus tíos, cuando correteaba por la cocina y se topó con una calabaza. Su impulso fue comenzar a darle patadas como si de un balón se tratase. Aquella ocurrencia de niño pequeño sería recordada por mucho tiempo de forma anecdótica por sus padres, ajenos a que ese momento exacto supuso, paradójicamente, el inicio de su trayectoria como futbolista. Y no exagero en nada con lo que te estoy contando. La prueba es que a los 4 años de edad, Gabri Veiga ya formaba parte de un equipo de fútbol. Se trataba del Louro Tameiga, con sede en la localidad vecina de Mos, y que, como muchos otros clubes humildes, tenía en los equipos base su bien más preciado. Allí fue donde Gabri, pese a su temprana edad, empezó a forjar una pasión enorme por el fútbol e inició el camino a la persecución de un sueño. Mañana, tarde y noche, el joven gallego no pensaba en otra cosa que no fuese jugar y jugar al fútbol. En la calle, en el colegio y en casa, allá donde estaba él, siempre había un balón cerca. Tal magnitud cogió el asunto que era evidente que había que hacer lo que fuese para que la enorme progresión que estaba experimentando el chico no se viera frenada. Por eso, abandonó relativamente pronto el Louro Tameiga y dio el salto al Santa Mariña, donde la cosa se puso mucho más seria. Quien conoce el fútbol gallego sabe de la trascendencia que posee esta entidad que te acabo de citar. El Santa Mariña es uno de los clubes por excelencia en la ciudad de Vigo. Sus equipos base cuentan con un enorme talento y precisamente trabajar la cantera es el santo y seña de dicho club. Cuando eres un niño y consigues vestir la camiseta del Santa Mariña es que tienes algo especial. Por eso Gabri aterrizó allí, porque tenía algo diferente al resto. Fue muy poco tiempo el que Veiga estuvo en Santa Mariña, puesto que desde el principio dejó boquiabiertos a propios y extraños con su gran habilidad. Era una delicia verle jugar con ese desparpajo que chocaba con su precocidad. Esta circunstancia, como era de esperar, desembocó en que los ojeadores del club referente de Vigo muy pronto se fijaran en él. Imagínate ser padre o madre de un niño pontevedrés y que un buen día te llamen de todo un Celta de Vigo y te digan que quieren a tu hijo en su cantera. Tiene que ser la bomba. Pues esto es lo que le ocurrió a los papás de Gabri. Uno de los clubes más relevantes, ya no solo de Galicia, sino también de toda España, quería que el pequeño Veiga pasase a formar parte de su cantera. Seguro que cuando trasladaron la noticia a sus tíos y el resto de familiares más cercanos, alguno pensó: bendita calabaza. Con tan solo 11 años, Gabri Veiga se encontraba en el alevín del Real Club Celta de Vigo. Ahora era mucho más consciente de la magnitud que estaba cogiendo el asunto y seguramente los nervios le invadieron. Esto quizás fue lo que le llevó a dejar alguna que otra duda en sus primeros años como celeste. Veiga no entró con el pie derecho en el Celta, las cosas como son. No era ese niño que la rompía en cualquier partido y que saltaba al terreno de juego sin complejo alguno. Su caso llamaba mucho la atención. Era evidente que Gabri Veiga poseía cualidades para llegar lejos en esto del fútbol, pero quizás el verse tan temprano en una gran cantera y saber que había muchas expectativas puestas en él le frenó. Aún así, en el Celta siguieron con el plan establecido: cero presiones y cero dudas. Había que dejar que las cosas siguiesen su ritmo y que fluyera. Y tal postura terminó siendo la acertada.
Gabri Veiga pasó del alevín al infantil. Poco a poco, a medida que los meses transcurrían, ya se le veía mucho más cómodo y su rol dentro del equipo crecía. Ya en 2017 le tocó dar el salto a la categoría cadete, la primera gran prueba de fuego. Al final, en esta etapa encontramos a chicos ya bastante desarrollados físicamente y en un punto clave de su formación. Si llegado a cadete no demuestras mucho, tu futuro en el fútbol se torna bastante negro. Afortunadamente, fue aquí donde Gabri dio un verdadero paso al frente. En esa misma temporada 17-18 anotó 17 tantos, unas cifras muy buenas para un jugador que actuaba principalmente en el centro del campo. Esa gran actuación cambió por completo la mentalidad de nuestro protagonista, quien adquirió confianza en sí mismo e hizo ver que lo mejor estaba por llegar. En paralelo a ello, en Porriño ya se extendía la comidilla de que cuidado, que un chaval del pueblo empezaba a hacer muy bien las cosas en la cantera del Celta. Capítulo 2. Explosión y joya del Celta. De la incertidumbre se pasó a la calma, de la calma se pasó en cierta medida a la euforia. La velocidad del transcurso de Gabri Veiga por las categorías inferiores del Celta de Vigo dejó de ser de crucero, sufriendo un acelerón más que notable. Del cadete rápidamente se dejó ver en el Juvenil B, donde su estancia fue muy breve, puesto su buen hacer, sumado a la valentía que debe tener un cuerpo técnico en estos casos, provocó que en el verano de 2019, con apenas 19 años, hiciese su debut en el filial. Concretamente, ese primer partido de Veiga en el B tuvo lugar el 25 de agosto frente al Internacional de Madrid. Aquel día disputó ya los 90 minutos y dejó muy buenas sensaciones que le permitieron seguir en la dinámica del segundo equipo, con el que llegaría a disputar un total de 14 encuentros más ese curso, 7 de ellos partiendo desde el 11 inicial, antes de que el fútbol y la vida se viesen sacudidos por la pandemia. Aquel 2020 fue muy duro y toda aquella persona que tenía un objetivo en mente o un sueño que alcanzar se dio cuenta de que tenía que luchar más que nunca por ese sueño. Gabri Veiga sabía que cuando todo pasara debía volver más fuerte que nunca, y había demostrado que la categoría de bronce del fútbol nacional se le quedaba pequeña. Ningún celtista veía a Gabri Veiga mucho tiempo en el filial, querían verle en el primer equipo. Al fin y al cabo, se había convertido en la gran joya celeste con todo lo que ello implica. Cuando las competiciones se reanudaron y la temporada 2021 ya se dejaba ver en el horizonte, Gabri Veiga dio un paso al frente y aprovechó al máximo cualquier oportunidad que el destino le iba brindando. Óscar García, que no tenía ni idea de que se convertiría en una de las personas más relevantes en la trayectoria del jugador natural de Porriño, decidió contar con el canterano para la pretemporada. Bastó unos cuantos ratos sobre el verde en aquellos amistosos veraniegos para que el técnico catalán se enamorara perdidamente de Veiga, hasta el punto de ser él quien le diese la alternativa en toda una primera división. Esto ocurrió el 19 de septiembre de 2020, en la recta final de un duelo ante el Valencia. Aquella tarde, Gabri Veiga no acusó los nervios que tantas malas pasadas le jugaron en el pasado. Saltó al terreno de juego como si ya supiera de que iba aquello de pelear en la élite. Su desparpajo con el balón fue asombroso. Lástima que las gradas de Balaidos estuvieran completamente vacías. El COVID provocó que durante ese curso 2021 la asistencia de público a los estadios de fútbol y a otros muchos recintos deportivos estuviese totalmente prohibida. La afición celeste se quedó sin ver in situ la irrupción de su gran perla, aunque estoy convencido de que disfrutaron de lo lindo a través de las pantallas. Después de ese inolvidable debut, Óscar García quiso ir un paso más allá y le dio a Gabri su primera titularidad en un escenario imponente y ante un rival de órdago, el Barça, en el estadio Camp Nou. Todo marchaba a la perfección. Cada vez más, Veiga iba sentándose en el primer equipo, pero el carrusel de buenas noticias se frenó en seco con la destitución de su gran valedor. Los malos resultados provocaron el adiós de Óscar García y la llegada de Eduardo Coudet al banquillo. El Celta coqueteaba con el abismo del descenso y el club optó por un cambio radical. Coudet llegaba con el firme objetivo de evitar un descalabro, y cuando un equipo de primera división se encuentra bajo semejante escenario, es muy complicado que los canteranos tengan ya no solo cierta continuidad, sino presencia. Gabri Veiga no iba a ser ajeno a esta circunstancia y vio cómo pasó de jugar en el Camp Nou ante el Barça a regresar al filial en la extinta Segunda B. El golpe anímico fue importante, pero aquí fue donde Gabri demostró tener una mentalidad de acero. Él era consciente de que la afición estaba de su parte y que si seguía mostrando un nivel excelso en el filial, Coudet no tendría otra salida que volver a contar con él. Y así fue. En mayo de 2021, en la última jornada de liga ante el Betis, Gabri volvería a jugar. Acto seguido, Coudet se lo llevó a la pretemporada y acabaría contando con él en la siguiente temporada de primera división. A grandes rasgos, Gabri terminó convirtiéndose en ese jugador que andaba a medio camino entre el filial y el primer equipo, teniendo que librar una batalla doble, con todo lo que eso conlleva. Sus esperanzas no eran otras que abrirse definitivamente un hueco en el primer equipo, al mismo tiempo que debía prestar sus mejores servicios al Celta B, donde a Onésimo González, su entrenador, no le hizo mucha gracia tener dependencia de un futbolista con el que no podía contar en muchas ocasiones, pero el propio Onésimo se tuvo que rendir a la evidencia y tirar del talento de Veiga cada vez que tenía ocasión. En paralelo a ello, Coudet seguía trazando un plan específico para el mediocentro gallego, el cual estuvo a punto de salir muy, pero que muy mal. Capítulo 3. Presión y polémica.
Era evidente que no se podía esperar mucho más con Gabri. Su sitio era el primer escalón del fútbol nacional y no andar deambulando en otras categorías a la espera de que Coudet y el Celta se decidiesen de una vez a dejarle en la primera plantilla. Esto lo veía la afición y otros muchos clubes de fútbol español que empezaron a interesarse por la situación contractual del futbolista, sabedores de que quizás podían pescar en río revuelto. Uno de los equipos que más acercamiento tuvo con Gabri fue el Valencia. El conjunto che quería contar con el centrocampista en sus filas y conocía de primera mano que la vinculación del chico con el Celta no era demasiado amplia. A Gabri le llegaron cantos de sirena muy potentes desde Mestalla y su cabeza empezó a dudar. ¿Qué hacía? ¿Seguía apostando por el club de su vida a la espera de que este moviera ficha? ¿O se dejaba seducir por otros proyectos como el del propio Valencia, que a priori le prometían un mayor protagonismo? La situación de Gabri Veiga empezaba a tensarse y cogía un tinte algo oscuro. Desde el propio Celta de Vigo se resistían a la idea de que su activo más preciado abandonase la entidad, y mucho menos que lo hiciera sin dejar un buen pellizco en las arcas del club. Con el fin de evitar que esta situación se produjera, desde el Celta optaron por llevar a cabo una de las medidas más antiguas que se dan en el fútbol cuando ocurren estos casos: presionar y castigar. Desde la zona noble del cuadro vigués se ordenó la prohibición de que Gabri entrenase con el primer equipo. De golpe y porrazo, el canterano se vio relegado a un prácticamente tercer plano y su sueño de seguir acumulando minutos en primera división se tambaleaba. Las informaciones que se iban sucediendo en los medios de comunicación afirmaban que el Celta y Gabri Veiga estaban negociando esa ansiada renovación y que la voluntad del centrocampista no era otra que la de seguir jugando de local en Balaídos. Pero al mismo tiempo, nadie entendía cómo Veiga desaparecía del plano del primer equipo y se preguntaban si estaba lesionado o qué carajos estaba ocurriendo con él. Todo esto se endureció todavía más cuando el propio Eduardo Coudet echó otro buen puñado de leña al fuego en una rueda de prensa. Fue en febrero del año 2022, en la previa de un partido frente al Levante. El entrenador argentino comparecía ante los periodistas y entre las primeras preguntas que le lanzaron apareció la evidente: ¿qué pasa con Gabri Veiga? ¿Por qué no entrena? Coudet, harto de la situación, dejó muy claro que él había pedido al club contar con el futbolista de Porriño, pero las razones por las que no estaba entrenando no las podía dar él, las tenían que explicar otras personas. Con esas declaraciones, el técnico celtista daba a entender que estaba siendo la directiva quien frenaba la progresión de su potencial estrella, en contra ya no solo de la voluntad del jugador, sino también de todo el cuerpo técnico. Este hecho daba un giro radical a la situación y todo se aceleró. Nuevamente, el Celta y Gabri Veiga acercaban posturas, hasta el punto de que pocas semanas después la operación llegaba a buen puerto. El Celta de Vigo anunciaba a bombo y platillo la renovación de Gabri hasta 2026, en lo que tildaba como un movimiento ilusionante. Inmediatamente después, el jugador también se manifestaba públicamente dándole las gracias al club y asegurando que tenía muchas ganas de seguir creciendo en el Celta. Eso sí, apostillando que lo daría todo en cada minuto que jugase con el primer equipo o con el filial. Y esto era un mensaje directo en toda regla. Una vez renovado ese contrato, los directivos del Celta levantaron el castigo a Gabri Veiga. Ya tenían lo que querían: más años del jugador y una cláusula de rescisión que pasaba de 10 a 40 millones de euros. Por su parte, Coudet, contento por no haber visto su plan arruinado, siguió a lo suyo. Contó con Gabri y le hizo partícipe de esos últimos partidos ligueros. A la temporada siguiente, el centrocampista, que aún tenía ficha del filial, entraba de lleno en dinámica del primer equipo y se convertía en el jugador escogido para tapar el hueco dejado por un peso pesado de la plantilla como Denis Suárez, quien también sufrió el carácter fuerte del presidente del Celta. No fue sencillo para Veiga asumir el nuevo rol que le acababan de asignar, pero consiguió desenvolverse en él a las mil maravillas e incluso aportar nuevos matices al equipo. Gabri era un centrocampista con mayor presencia en el área y eficacia de cara a puerta, y ahora sí, Eduardo Coudet culminaba su plan. Consideraba que Gabri Veiga ya había superado ese periodo de transición y que había encontrado su espacio idóneo en su esquema. Muy pronto, las suplencias dieron paso a titularidades sucesivas y los vecinos de Porriño veían como el pequeño Gabri, aquel que daba balonazos en las plazas y callejuelas del pueblo, era la mayor esperanza del Celta, la gran revelación de la liga en ese arranque de curso 22-23, y por si fuera poco, entraba en la prelista de Luis Enrique para ir al Mundial de Qatar 2022. Portadas y más portadas, radios y tertulias, periodistas que hablaban de él. Gabri Veiga iniciaba el 2023 como futbolista a todas luces del primer equipo del Celta y como una de las grandes promesas del fútbol europeo, con las consecuencias que eso tiene. El verano se acercaba y con él los rumores de una posible salida. El Chelsea, el City, el Madrid, varios de los grandes clubes del viejo continente le tenían en su lista de futuribles. La afición de Balaídos temblaba. Tenía uno de los mayores talentos de España, sí, pero ¿cuánto tiempo les iba a durar? Mourinho, presidente del club, quiso salir a aplacar todos esos rumores, aunque su idea terminó siendo un adelanto de lo que estaba próximo a ocurrir. El dirigente gallego admitía que no iban a vender a Gabri Veiga. En todo caso, se lo comprarían. Quien le quisiera ya sabía la postura del Celta. O pagaban la cláusula o el jugador no se movía de Vigo. Capítulo 4. La decisión que nadie entendió.
Gabri Veiga lo tenía todo en ese momento. Tenía 21 años, estaba jugando en la primera división española y en el equipo de toda su vida. Además, sabía que despertaba el interés de muchos equipos grandes, pero él parecía no tener prisa por salir del Celta. Eso sí, igual que le presionaron en su día, ahora fue Veiga quien movió ficha. Según diferentes informaciones de varios medios de comunicación, el centrocampista, en un principio, no hizo caso a las llamadas de otros clubes. Quería seguir jugando de celeste y así se lo hizo saber a Mourinho y compañía, aunque también buscaba una renovación de su contrato al alza. Esto hizo que las últimas jornadas de esa temporada 22-23 fueran un auténtico polvorín. Gran parte de la afición del Celta se posicionaba claramente al lado del futbolista y cada vez que el equipo jugaba en Balaídos le recordaban al presidente que si alguien debía irse era él y no Gabri. Con el paso de las semanas, todo se volvía más insostenible. Gabri esperaba ansioso una oferta de renovación que jamás llegó. Mourinho seguramente pensaría que en un equipo como el Celta no podía asumir otra ficha alta más allá de la de Yago Aspas, que es el gran capitán, por lo que Veiga se iría sí o sí antes o después. En este caso, su cláusula de 40 millones podría ser apetecible para muchos equipos, principalmente de Inglaterra. El celtismo se resignaba, su gran perla estaba fuera. Gabri Veiga ya se había hecho la idea de que no iba a renovar. Su adiós era toda una realidad. Le tocaba hacer las maletas mientras se preparaba para un mercado estival de auténtico infarto. Varios clubes dieron el paso y se acercaron, pero solamente el Nápoles parece que fue el más decidido y plantó encima de la mesa una oferta de alrededor de 30 millones de euros. En el Celta, conscientes de que el tiempo apretaba, dieron por válida la cifra. Pero Gabri Veiga y su entorno no lo veían claro. Por el tema deportivo no había dudas. El Nápoles era un equipo puntero en una de las mejores competiciones del mundo como es la Serie A, cuyo trofeo había levantado recientemente. El problema estaba en el aspecto contractual. Los italianos le ofrecían a Gabri Veiga un contrato de 6 temporadas sin cláusula de rescisión alguna. Esto quería decir que si en algún momento optaba por abandonar Nápoles, debía sentarse a negociar con un club que si por algo se caracteriza es por su dureza a la hora de disolver contratos. Gabri Veiga intentó rebajar las pretensiones napolitanas, pero al ver que la otra parte no cedía, reculó, quedándose entre la espada y la pared. El tren de un grande ya había pasado. En el Celta prácticamente no podía seguir. ¿Qué iba a pasar? Pues bien, en ese momento de mayor incertidumbre, apareció un agente inesperado que lo puso todo patas arriba: Arabia Saudí. El Al-Ahly entró en escena y le puso encima de la mesa un contrato de 3 temporadas a razón de 10 millones de euros limpios por cada una de ellas. Al ver esto, Gabri Veiga, al igual que su familia y el resto de personas que seguían de cerca el caso, alucinó. Lo estaban bañando en oro y aún era joven para, si la experiencia no salía muy allá, buscarse un nuevo camino. Rápidamente, todo se aceleró y el 26 de agosto de 2023 se hacía oficial la marcha de Gabri Veiga al Al-Ahly. Todas las partes contentas. El jugador se llevaba un dineral, Mourinho conseguía el pago de esa cláusula de 40 millones y Arabia Saudí daba un golpe encima de la mesa llevándose a su liga a uno de los mejores talentos emergentes de Europa, algo prácticamente impensable. Pero la decisión de Gabri de dar continuidad a su carrera en el París de Oriente Próximo fue muy discutida. Vale que era el chico joven al que le quedaban, salvo hecatombe, muchos años de fútbol por delante. No obstante, estaba claro que irse a la Liga Saudí suponía un paso atrás muy grande en lo que a posibilidades competitivas se refiere. Gabri Veiga se salía casi al 100% del panorama futbolístico principal. ¿Había puesto lo económico por encima de lo deportivo? Para muchos, la respuesta era un sí. Otros iban un paso más allá y lo tildaban de pesetero total, señalando que hubiera sido millonario igualmente en otro equipo europeo y que como no le saliera bien lo de Arabia, quizás terminaba esa ilusionante carrera antes de tiempo. Capítulo 5. La cruda realidad. Ante la controversia y la magnitud generada por su salida del Celta de Vigo rumbo a la Saudi Pro League, a Gabri Veiga no le quedó más remedio que pronunciarse públicamente, queriendo dejar muy claro que el motivo que le había movido a recalar al Al-Ahly no era el dinero. Dijo exactamente lo siguiente: entiendo que cada uno tiene su opinión, pero hubo otras decisiones que decantaron la balanza. Entre todas las opciones que barajaba, creo que era la que más me permitía seguir creciendo como futbolista y madurar en una liga que está creciendo mucho. Es cierto que en su nuevo club se iba a encontrar con grandes jugadores como Firmino, Mendy o Mahrez, pero todos ellos ya tenían una trayectoria dilatada y habían dado sus mejores años en las principales ligas de Europa. Gabri Veiga, no. Él solo tenía 21 años y apenas había estado una temporada con continuidad en el fútbol de primer nivel. Por lo tanto, sus declaraciones, a modo de defensa, no convencieron nada al gran elenco de detractores que tenía detrás. El tiempo sería quien daría o quitaría razones. Precisamente, el tiempo fue el que hizo que poco a poco Gabri Veiga se viera inmerso en una crisis deportiva importante y que muchos vaticinaban. Antes de poner rumbo a Oriente Próximo, nadie dudaba de que el centrocampista de Porriño era el gran líder de la generación de futbolistas españoles que venían pisando fuerte desde atrás, a las órdenes de Santidenia de la selección sub-21. Pero con el paso de las semanas en Arabia, esa condición de líder se desvaneció y su situación dio un giro radical. No podemos decir que Gabri Veiga tuvo un rendimiento brillante en sus primeras apariciones con el Al-Ahly, sino más bien todo lo contrario. Quizás debido a la desmotivación propia de sentir que te has podido equivocar en una de las decisiones más importantes de tu vida. El jugador gallego apenas tuvo peso en los primeros encuentros en los que participó,
marcó un gol en 11 partidos, cifras muy pobres y muy por debajo de lo que se esperaba de él. Además, el propio equipo no acompañaba y a las primeras de cambio, pese a haber llevado a cabo una inversión brutal trayendo al propio Veiga y a muchos otros nombres, se veía a 9 puntos del liderato. Pero la cosa no quedó aquí. Los problemas que empezaban a emerger en Arabia salpicaban a Gabri en su faceta como internacional. Si meses atrás estaba inmerso en la órbita de la selección española absoluta, recuerda que Luis Enrique le incluyó en la prelista para un mundial, ahora se quedaba fuera incluso de la convocatoria para la sub-21. El palo fue tremendo. Futbolistas como Pablo Barrios, Beñat, Javi Guerra o Fermín López irrumpían con mucha fuerza y a diferencia de Veiga, ellos seguían en la Liga Española, peleando por cada oportunidad concedida por su club. Ante este panorama, nuestro protagonista entendió que empezaba prácticamente de cero. En el fútbol solo hay unos pocos elegidos que pueden vivir del pasado, y esos pocos elegidos se lo han ganado a pulso tras años y años al máximo nivel y caminando de éxito en éxito. Pero este no era el caso de Gabri Veiga. Él iba a tener que currar de lo lindo en Arabia si quería ver cómo de nuevo los focos apuntaban hacia su figura. Mientras tanto, todos aquellos que criticaron desde el minuto 1 su polémica decisión y le tildaron de primar el dinero por encima de todo, se frotaban las manos al ver cómo se llenaban de argumentos para seguir reforzando su teoría. La competición avanzaba y las semanas pasaban. Veiga iba poco a poco adaptándose a su nuevo club y aunque volvía de nuevo a las convocatorias de la sub-21, algo no estaba yendo bien. Ya no se hablaba de él en los periódicos, radios o incluso en las calles. Si se pronunciaba su nombre, simplemente era para recordar que se marchó a Arabia por dinero, renunciando a seguir creciendo como deportista. Al mismo tiempo, y pese que desde su entorno se deslizaba a los medios que él se sentía cómodo en el Al-Ahly y en la Saudi Pro League, desde fuera, jugadores como Laporte evidenciaban que Arabia no estaba siendo ese destino soñado que les habían prometido. El central hispano-francés, que también tomó un camino tan controvertido como el joven mediocentro gallego, sí alzó la voz para confirmar al mundo entero que en el fútbol saudí había muchísimas cosas que mejorar y que realmente no les habían puesto tantas facilidades como se pensaba. A esto añadió una frase con la que terminó sentenciando su discurso: hay muchos jugadores descontentos. ¿Sería Gabri Veiga uno de ellos? Puede que sí, porque en ese mismo verano de 2024, apenas un año después de su adiós al Celta, el jugador de Porriño volvió a aparecer en las portadas debido a su intención de regresar a la Liga Española, intención que no consiguió hacer realidad porque el Al-Ahly no le dejaba salir así como así. Los árabes no escatimaban a la hora de traer un jugador, por lo que tampoco facilitaban en gran medida su posterior traspaso y más si lo consideraban como una apuesta a largo plazo. Así que Gabri Veiga tuvo que resignarse y quedarse un curso más en la Saudi Pro League, muy a su pesar. Aunque eso sí, ya tenía decidido que saldría de allí costase lo que costase. Por eso, cuando terminó la temporada 24-25, su figura volvió a ser protagonista en el mercado de fichajes. Empezó a ser relacionado con diferentes clubes e inició negociaciones con el Al-Ahly. Los días pasaban y sería el Porto quien parecía quedarse solo en la carrera por el jugador español. Una carrera que tampoco fue muy complicada por un claro motivo. No hubo demasiados equipos de primerísimo nivel pujando fuerte por Gabri. Realmente era un chaval todavía muy joven y con gran talento, sí, pero que no tenía un pozo real en el fútbol europeo y que en la Liga Árabe tampoco había dejado unos registros abrumadores, que digamos. 12 goles y 10 asistencias en 66 partidos eran su carta de presentación. Al final, afortunadamente para Gabri, ambos clubes, Porto y Al-Ahly, llegaron a un acuerdo. Los lusos pagaban 15 millones de euros por un futbolista al que le quedaba tan solo un año de contrato y además cedían un 10% de una futura venta. Todas las partes quedaban contentas, incluso el propio jugador, que tuvo que rebajarse el salario en un 90%, sabedor de que ya había perdido por completo su crédito deportivo y que debía volver a acumular méritos. Ahora la pregunta es si será Gabri Veiga capaz de volver a su mejor versión y demostrar que su paso por Arabia no le ha mermado como futbolista. Eso es algo que resolveremos en un futuro, quizá cuando publique la segunda parte de este documental que ya toca su fin. Y por cierto, si te ha gustado, te pediría que dejases un like y si no te has suscrito al canal todavía, suscríbete. Gracias y nos vemos en próximos vídeos aquí, en las historias de Venom.